Muy buenas tardes, estimados maestros y maestras. Vamos a empezar con este nuevo ciclo con miras al nombramiento que se va a realizar el 30 de octubre. Si bien la semana pasada habíamos hecho ya un inicio, pero un inicio de un repaso intensivo, de un repaso acelerado, ya que en ese contexto faltaban 4 semanas para el examen de nombramiento. En este nuevo contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos pues ya a, ¿cuántas? Estamos ya más o menos a 3 meses aproximadamente, sí, 3 meses, todo agosto, todo septiembre y todo octubre, teniendo en cuenta que octubre tiene 30 días, bueno, en este caso el examen es el 30 de octubre, son 3 meses. ¿Cómo se va a programar el curso? Hoy estamos empezando de cero. Si vamos a empezar de cero, nosotros hemos programado que tanto esta semana los matemáticos, tanto comprensión de textos y también conocimientos pedagógicos generales, vamos a empezar de cero. Eso quiere decir que los matemáticos volverán a hacer un repaso a partir de septiembre, más o menos la quincena. Igual yo, vamos a hacer un repaso durante la quincena. Muy bien, muy bien. Entonces, esto hay que verlo. Vamos a hacer clases hasta septiembre. Bueno, nosotros continuamos hasta el día del examen, por si acaso. Y faltando un mes y medio, vamos a hacer un repaso final. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, vamos con los audios, vamos con los audios. Ya, ahora sí. Perfecto, muy bien. La subprueba de comprensión lectora tiene 25 ítems. De estos 25 ítems, nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos vale 2 puntos. Tenemos un puntaje máximo de 50 puntos y un puntaje mínimo de 30. Es en este sentido que nosotros nos vamos a dar cuenta que para poder aprobar, tienes que responder mínimo 15 preguntas. 15 preguntas. Muy bien. Ahora vamos entonces a ver este siguiente aspecto. Vamos con las estrategias para la comprensión de lectura. Estas estrategias tienen una serie de pasos y vamos a verlos a continuación. Primero vamos a leer el texto. Yo sé que hay muchos métodos que aparecen en internet y mencionan o afirman que es mucho mejor irse a las preguntas antes de leer el texto. Sí leen el texto, pero lo hacen después de las preguntas. Cosa que ustedes van a ver en esta ocasión es inadecuado. No permitiría que tú puedas encontrar algunos elementos como la intención del autor o como tal vez la idea principal. Hay preguntas que son específicas y uno se puede ir a los párrafos, pero hay preguntas que necesitan la interpretación global de todo el texto. Entonces, nosotros sí resaltamos el texto en una leída global, que nosotros le llamamos skimming. Esta lectura global es el skimming o un primer resaltado, una lectura para resaltar lo más importante, resaltar o subrayar. Vamos a ver que hay una serie de estrategias, como por cada tipo de texto vamos a encontrar que, por ejemplo, en un texto narrativo vamos a centrarnos en personajes principales y acciones principales. En un texto expositivo vamos a centrarnos en ver las palabras clave y ver la progresión temática. Y en un texto argumentativo vamos a buscar las afirmaciones o también llamadas tesis. Vamos a buscar los razonamientos o también llamados argumentos y finalmente las evidencias. Y en función a eso nos vamos a percatar que hay ciertos elementos que se resaltan y otros que no. Y como estrategias generales o estrategias comunes para todos, vamos a ver que hay
la identificación de los incisos y también la progresión temática. Muy bien, entonces hacemos un primer resaltado que es el skimming y luego viene la segunda parte de la estrategia. Vamos a leer cada pregunta y vamos a ver sus alternativas. Y en función a esto vamos a subrayar las palabras clave de las alternativas. Tal vez si alguno ya ha estado en el curso anteriormente o presente en las últimas estrategias que se hicieron la semana anterior, que ya era una semana de repaso, ¿no? Un repaso acelerado con poca teoría, pues nos vamos a dar cuenta que las palabras clave de las alternativas tenían una característica, que estas palabras clave de las alternativas eran palabras diferentes. Es decir, vamos a buscar qué palabrita es la que hace única a cada alternativa, para que podamos descartar o para que podamos saber si es que tiene relación con la pregunta. Entonces, nosotros debemos acostumbrarnos ¿a qué? A leer cada pregunta, a ver sus alternativas, subrayar las palabras clave de las alternativas, que son las palabras diferentes, y así fácilmente vamos a eliminar algunas que no tienen coherencia, que son ilógicas con lo que hemos visto en el texto. Una vez que tú has resaltado algunas palabras clave de la pregunta y de sus alternativas, recién regresas al párrafo o al texto. Siempre y cuando sea una pregunta literal o una pregunta específica, tú regresas al párrafo o texto. A menos que tú tengas una duda entre dos alternativas, en una pregunta general o una pregunta tal vez sobre el propósito del texto o quizás sobre la idea principal, y tú no tienes claro el contenido del texto, deberías regresar a ese párrafo o darle una revisada al texto, todo lo que has resaltado, para estar seguros. Y una vez que tú buscas la respuesta específica para estas alternativas, haces un segundo resaltado subrayado. Este segundo resaltado subrayado se llama scanning, es el escaneo, es la búsqueda de información específica. Entonces vamos viendo, vamos a leer primero el texto, vamos a leer la pregunta y vamos a leer las alternativas. Y en las alternativas vamos a resaltar las palabras clave. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la estructura que nosotros vamos a encontrar en las alternativas? En algunos casos, las alternativas van a ser extensas, ¿no? Al igual que las casuísticas. Y nos vamos a dar cuenta que es fácil identificar algo que contradice lo que se menciona en el texto o algo que no está presente en el texto. De esa manera, nosotros vamos a tener los denominados distractores menores, que son fáciles de eliminar. Pero cuídate de este que es un distractor mayor, no es la respuesta, pero tú no puedes eliminarlo y puedes llegar a pensar que es la respuesta. Y tú marcas esto, ahí está mi respuesta. Uy, pero no te percataste que había un segmento malo acá. Entonces, si había un segmento malo, nos vamos a dar cuenta que esta era realmente la respuesta. Por eso es importante las palabras clave. Yo me he dado cuenta en los talleres y las maratones que los maestros de frente dicen, la respuesta es la B, la respuesta es la A. Pero no se preocupan en descartar algunas alternativas gracias a las palabras clave. Entonces sí, por favor, no se descuiden en este aspecto de descartar por alternativas clave. Hoy día vamos a hacer teoría, ¿sí?, sobre el texto narrativo. También vamos a ver algunos textos narrativos para leer más rápido. Y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios de nombramiento. Y digo algunos, ¿por qué? Porque mi interés en esta clase es dar la teoría suficiente, practicar con pequeños textos y así cimentar muy bien la parte teórica para aplicarlo. Lo que se hizo en la clase anterior, sí, también fueron textos narrativos, pero fue una clase relámpago, por así decirlo. Solamente me centré en darle las técnicas o las estrategias y de frente a los textos de nombramiento. Pero ahora que tenemos más tiempo, hasta el 30 de octubre, pues podemos tomarnos, ¿no?, estas libertades. Lo importante es aprender poco a poco, ¿ya?
Muy bien. Entonces, vamos a darnos cuenta que debemos releer las dos alternativas que son cercanas a la respuesta, en este caso eran estas dos, fijaron las palabras clave, que son en este caso en las alternativas, en las palabras clave, las alternativas son palabras distintivas, son palabras que las diferencian y por fin encontramos la respuesta correcta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, maestros? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para irnos ya al texto narrativo. ¿Hasta aquí alguna preguntita? Vamos, maestros, aprovechen, ¿ah? Preguntas, o todo claro. De repente alguno ha visto. Todo Todo claro, claro, profe. maestra Blanca, ya, muy bien. A pesar que hay muchas estrategias que mencionan que de frente nos debemos ir al texto, a las preguntas. Ya vamos a ver qué es inadecuado, sobre todo con preguntas globales o preguntas que te indagan por el propósito del autor, que no está en un solo párrafo. Tienes que leer todo el texto, entonces es lo mismo que nada. Muy bien, nos vamos a los textos narrativos. Los textos narrativos. Vamos a ver entonces que los textos narrativos son los primeros textos de los nombramientos. Es decir, si vienen 5 textos en cada nombramiento, a ver, vamos a ponerlo, vienen 5 textos, de esos 5 textos, uno es narrativo. Nos vamos a dar cuenta entonces que de estos textos vamos a encontrar 2 que son expositivos y otros 2 que son argumentativos. ¿Sí? Ahí estamos ya estableciendo una estrategia. ¿Cómo va a ser el curso de aquí hasta septiembre? Y digo septiembre porque es el ciclo regular, ¿no? General, no adelantado. Vamos a hacer estrategias por cada tipo de texto. Como el examen se extendió hasta el 30 de octubre, pues estamos haciendo la parte teórica de texto narrativo. Si siempre viene un texto narrativo y algunos han dado el examen 2019, 2018, 2017, 2015, pues yo les puedo hacer una pequeña reseña de cada uno de los textos, ¿ah? Porque tenemos todos los cuadernillos. En el 2019, del tamaño de un hermano, trataba de un hermano pequeño, bueno, se creía que era pequeño, y al final de un hermano que era un gigante, ¿ya? Del tamaño de un hermano. Ese fue el texto narrativo del 2019. El texto narrativo del 2018, la tejedora que deseaba un esposo y al final ya se dieron cuenta cómo terminaron. O en el 2017, el texto se llama Felicidad clandestina, que trata de una niña que le gusta leer y que fue engañada repetidamente por una niña gorda y una niña que era pues hija de un librero, ¿no? Su papá tenía una librería. Y finalmente, el 2015, el reino del tuerto, ¿no? Nos habla de Zacarías, ¿no? Que va al reino de los ciegos. Esos son los textos narrativos, maestros, desde el 2015. También vamos a practicar con los textos narrativos que aparecen en los exámenes de directores. Ya me pueden decir, profesor, pero ¿por qué si nosotros queremos solamente nombramiento? No queremos para ser director, rendir una prueba. Pero recuerden que es el mismo equipo del ministerio. Este mismo equipo del ministerio elabora estos exámenes y obviamente toman de un banco de preguntas los textos que van a tomar y también las alternativas. Por eso es que es muy común, hay preguntas recurrentes, ¿ah? E incluso se parecen mucho. Muy bien, entonces vamos a ver el texto narrativo hoy día. Vamos a darnos cuenta que en el texto narrativo se cuenta una historia, ¿no? Hay personajes principales, que son los que realizan las acciones, son acciones principales que mueven o cambian el rumbo de la historia o trama, y que estas acciones principales tienen que ver con la superestructura de un texto narrativo, esta superestructura o estructura formal que consta de 3 partes: inicio, problema y nudo, ¿no? Bueno, el problema o nudo y finalmente el desenlace. Entonces, nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos al responder esto. ¿Qué hubiese pasado si la bruja del cuento de Blancanieves no le preguntaba al espejo? ¿Qué hubiese pasado? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué hubiese pasado? Si la bruja del cuento de Blancanieves no le preguntaba al espejo, ¿no? ¿Quién es la más bonita? Si no le preguntaba a maestros, ¿qué hubiese pasado? A ver, ¿quién se da cuenta? A ver, uy, de repente por el chat, ¿ah?
Maestro, buenas tardes. Le está hablando Raquel. Maestro, yo creo que si no le hubiera preguntado al espejo, pues ella seguiría viviendo engañada, ¿no? Que ella era supuestamente la más bonita y así ella no hubiera buscado atentar a la Blancanieves. Muy bien, o sea que ese hecho es recontra importante, ¿no, maestra Raquel? Muy bien, ¿ah? Entonces, esto es lo que cambia la historia y se va a constituir como el problema o nudo, porque hasta antes de ese hecho, la historia transcurría normalmente, ¿no? Normalmente. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos viendo, vamos observando que hubiese pasado si Caperucita se quedaba en su casa y no salía. A ver, ¿qué hubiese pasado si Caperucita se quedaba en su casa y no salía? ¿El leñador la iba a buscar? ¿Qué hubiese hecho el lobo? Vamos, maestros, para poder avanzar, tenemos que darnos cuenta cuáles son los hechos importantes, vamos. O por el chat, a ver, de repente me escriben por el chat. Uy, dice, no se hubiera encontrado con el lobo. Claro, y al no encontrarse con el lobo no se hubiese desarrollado la historia, no se hubiese desarrollado la historia. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a darnos cuenta que en un texto narrativo hay un montón de acciones expresados mediante verbos, pero de estas acciones nos interesan las que van desarrollando la historia, las que van avanzando. A este avance de la historia, a este avance de la información del texto, ¿cómo se llama? Lo hemos descubierto hace poco, no, hace poco no, me refiero a hace unos meses. Se llama la progresión Narrativa. narrativa, ¿no? Muy bien, que ya era algo específico en cuanto a la progresión temática, ¿no? La maestra Pero la dio su aporte, bola la maestra hoy. Jacqueline. Sí, había mencionado que es la progresión narrativa. ¿Qué es? ¿Cómo va avanzando la historia? Hay un montón de acciones. Vamos a omitir descripciones, vamos a omitir detalles y nos vamos a fijar que esta historia va avanzando. Esa es la progresión narrativa. Entonces, en un texto narrativo encontramos un inicio donde se va a introducir o presentar la historia o trama. Por lo general, te introduce los personajes, un tiempo, un espacio, y también luego va a suceder o acontecer un problema o nudo, como hemos mencionado, ¿no? Cuando le pregunta la bruja al espejo o cuando Caperucita pues sale de su casa. Y al final vemos un desenlace, ¿no? Vemos un desenlace. Entonces, vamos observando las características del texto narrativo. Vamos con algunos conectores que pueden aparecer en un texto narrativo, ¿no? Por ejemplo, los conectores de equivalencia, que anuncian lo mismo de forma más simple. Fueron leales en todo. En otras palabras, son buenos amigos. Ajá, el conector acá es en otras palabras. Si de repente no entiendes, fueron leales en todo, pues aparece acá de forma más simple, son buenos amigos, que se puede entender de una mejor forma. Y nos vamos a dar cuenta en otro ejemplito más. Para presentar su testimonio, usted tiene 15 días hábiles, es decir, hasta el martes 28 de abril. ¿Cuál de los dos segmentos, el anterior o el último, es más claro? ¿Cuál de los dos segmentos es más claro? A ver. Vamos, maestros. ¿Cuál de los dos segmentos? Ya encontré el conector, ¿no? El conector es decir. Ahí está, es decir. ¿Cuál está más fácil de entender? ¿Usted tiene 15 días hábiles o tiene hasta el martes 28 de abril? ¿Cuál es más entendible? ¿Cuál es más claro? El segundo segmento. Muy bien, maestra Roxana, maestra Raquel, ¿no? Oye, el segundo segmento. Me dicen que tienen hasta el 28 de abril, ¿ya? Y por otro lado, acá me mencionan 15 días hábiles. De repente para un lector no sabe qué son días hábiles y puede confundirlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con resaltar. ¿Qué vamos a resaltar? Lo que para nosotros es más entendible, es más claro. Y para eso utilizamos los conectores de equivalencia. Puedes encontrar información diversa en el texto, pero si tú consideras que el primero o el segundo segmento es más claro y más entendible para que tú puedas construir tu resumen o tu resaltado, pues
utiliza el que mejor entiendas. En un caso la maestra mencionó los 15 días hábiles y en el otro caso mencionó el martes 28 de abril. ¿Cuáles son los conectores narrativos? ¿Cuáles son los conectores? En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, dicho de otro modo, y en suma. Ahora vamos a ver los conectores de evidencia. Se recuerda un punto obvio, por ejemplo, ¿no? Todos participarán de la fiesta. Como es obvio, Oye, avanza. sí, va avanzando la ¿Qué historia, va haces? ¿Qué avanzando. estás La progresión esperando? ¿Qué estará narrativa haciendo se arriba? Yo llama. no sé. Muy bien, la progresión, progresión narrativa, yo no sé. Muy bien, muy bien. Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay conectores de evidencia que recorren un punto obvio, ¿no? Acá tenemos un conector ya, como es obvio. Y si dice todos participarán de la fiesta, pues algo obvio es que esto incluye a los más grandes. O si dice Juan no llegó a tiempo al cine, pues el aspecto que es obvio, es que no pudo ver la película. ¿Cuáles son los conectores de evidencia? Obviamente, como es obvio, naturalmente, por supuesto y sin lugar a dudas. Ahora sí, vamos a ver los más usuales dentro de los textos narrativos. El conector de orden. ¿Y para qué se utiliza un conector de orden? Para enumerar una serie de acciones. Ojo, el conector de orden no tiene en cuenta un tiempo. En cambio, en el conector de secuencia temporal, sí vamos a utilizar una sucesión temporal en cuanto a los hechos y acciones. A ver, ¿qué diferencia hay? Nos vamos a dar cuenta que en esta oración mis cursos favoritos son, en primer lugar, lenguaje, en segundo lugar, razonamiento verbal, finalmente, literatura. Ahora viene la pregunta. Si vemos acá esta oración, ¿cuáles son los conectores de orden? A ver, ¿cuáles son los conectores de orden? ¿Quién se da cuenta? A ver. Primer lugar. En primer lugar, segundo lugar, finalmente. Muy bien. Y alguno me puede decir, profesor, pero yo sí encuentro acá que hay tiempo. A ver, fíjate acá. Si lo vemos en el contexto, mis cursos favoritos son, o sea que lenguaje está en una sucesión temporal, con respecto a literatura está antes, está después, de igual manera razonamiento verbal. No hay una sucesión temporal, no hay un eje temporal que permita ordenarlos. No, no hay. Acá solamente son sus cursos, son favoritos. ¿Ah? ¿Cuáles son los conectores de orden? Primero, en principio, en primer lugar, a continuación, más adelante, en segundo lugar, finalmente, por último y para concluir. En cambio, el conector de secuencia temporal se utiliza para mostrar una sucesión temporal de hechos y acciones. Y mira, vamos a ir con una pregunta capciosa, una pregunta que te puede confundir. Presentará recurso de apelación después de que se dicte la sentencia judicial. La pregunta es, ¿cuál de los dos hechos, el que está primero y el que está segundo, sucede antes en una línea temporal? ¿Cuál sucede antes? Uy, ¿levantaron la mano o es el chat? Ah, ya. A ver, vamos. Primero es la sentencia judicial, maestro. Y mire, muy bien, maestra, y mire qué curioso. ¿Por qué digo curioso? Porque tenemos el conector después de, y vamos a ver que la sentencia judicial, que está colocado a la derecha o en la forma posterior, de después de, sucede antes. Y después de la sentencia judicial, lo que sucede después es el recurso de apelación, Y si yo menciono el otro, estudia para tu examen, luego piensa en la graduación. ¿El conector cuál es? Luego, muy bien. Ahora sí, ¿cuál va a suceder antes en la sucesión temporal? ¿La graduación o el examen? primero el examen. Tengan cuidado, maestras. ¿Qué está pasando acá? Mira cómo ha cambiado con un después, lo que sucede después o más reciente es el recurso de apelación. Acá lo que sucede después es, a ver, vamos a eliminarlo.
Lo que sucede después es la graduación. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay que tener mucho cuidado con el después y el luego en cuanto a conectores de secuencia temporal, porque no siempre se encuentra la situación más reciente o última antes o después. Esto va a variar con los conectores. Pero los conectores que vamos a ver a continuación, estos sí tienen un patrón, tienen una secuencia, como van a poder imaginar. Muy bien, o poder ver. Antes de, después de, con anterioridad, con posterioridad, luego, más temprano, más tarde, mientras tanto y enseguida. Son los conectores de secuencia temporal. Vamos con el conector de causa. Señala el motivo o razón. Ahora, puede aparecer en forma de información o puede aparecer en forma de opinión. Si aparece en forma de manera de información, como es un texto narrativo, pues vamos a encontrar la estructura consecuencia-causa. A ver, acá tenemos el conector, porque acá tenemos el conector debido a que, ¿ya? ¿Cuál es la causa acá? En llegué tarde porque no me levanté temprano. ¿Cuál es la causa? Porque no se levantó temprano. Muy bien, muy bien. No se levantó temprano es la causa y la consecuencia es que llegó tarde, ¿no? Llegué tarde. Muy bien. Y en entregué mi informe a destiempo debido a que no tenía internet. ¿Cuál es la consecuencia y cuál es la causa? No tenía internet, causa. Muy bien, causa. Ahora, acá tenemos la consecuencia. Entonces, ¿qué está pasando cuando utilizamos un conector de causa? La causa aparece después o a la derecha y la consecuencia aparece a la izquierda o aparece antes del conector de causa. Ah, ahora, no confío en los perros callejeros, ya que uno me mordió. Ya, fácilmente. ¿Dónde está la consecuencia? Rapidísimo, ¿no? Rapidísimo. A ver. Uy, pero si ya sabemos cuál es el comportamiento de los conectores de causa, esto es más rápido, ¿ah? No confío. Muy bien, no confío en la respuesta. No confío en los perros callejeros. Muy bien. Dense cuenta entonces, maestros y maestras. Las consecuencias, cuando utilizas un conector de causa, siempre están a la izquierda o van antes. Y a la derecha o en forma posterior van las causas. Eso quiere decir que acá tenemos, bueno, acá ya tenemos consecuencias, ¿no? Sí. Es aplaudible que reconozcan a los maestros, ¿no? Puesto que hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Ahí vamos a establecer más que todo opinión, ¿no? Opinión, ¿ya? Pero sí, es aplaudible que reconozcan a los maestros, ¿no? ¿Y cuál es la causa para que nosotros aplaudamos y reconozcamos a los maestros? Sobre todo ahora que se acerca el Día del Maestro, porque hicieron un gran esfuerzo durante las clases virtuales. Ah, sí, muy bien. Solamente, y acá viene una reflexión, que podemos tener causas y consecuencias, pero cuando entendemos una estructura lógica de argumentación, ahí lo vamos a denominar tesis y argumentos. Tesis y argumentos. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los conectores de causa? Porque, pues, puesto que, ya que, debido a que, como, consecuencia de, a causa de, y en vista de qué. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos con el siguiente, conector de consecuencia, conector de consecuencia. Si yo veo el conector de consecuencia, me voy a dar cuenta de algo, que su estructura es así, causa-consecuencia. Cuando es información y cuando hay una opinión o una valoración, es argumento-tesis. A ver, hoy habrá mantenimiento de las redes, por esta razón no habrá luz. ¿Dónde está la consecuencia, maestro? ¿Dónde está la consecuencia? ¿Cuál será para resaltarlo? La consecuencia no habrá luz por el... Muy bien, la consecuencia es que no habrá luz. Muy bien. Y acá el conector es por esta razón. Y la consecuencia es no habrá luz. Y acá, vamos, a ver acá. Mi pantalón es nuevo, por consiguiente me durará mucho tiempo.
Durará mucho tiempo. Ah, me dice, a ver, vamos a leer el chat, ¿ya? A ver, los 15 días hábiles, se congeló ahí, ya. Mi pantalón es nuevo, por consiguiente me durará mucho tiempo, ya. Esto es mi consecuencia, ¿no? Mi causa, mi pantalón es nuevo. Vamos a ver esta estructura. Mi pantalón es nuevo, por consiguiente me durará mucho tiempo. A ver, ¿qué está pasando acá? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué es lo que está pasando acá? Por eso es que yo te puse se denomina o se utiliza estos conectores de consecuencia. Cuando es información, encontramos causa y consecuencia. En cambio, cuando vamos a opinar, hacer una valoración, una postura, tiene la estructura argumento-tesis. Yo sé que el texto argumentativo lo vamos a ver más o menos primera semana o quincena de agosto, ¿ya? El texto argumentativo por primera vez. Pero me interesa mucho esto. ¿Alguien sabe o tiene una idea de qué es una tesis? No me digan que es un trabajo complicado, ¿no? ¿Alguien tiene una idea de qué es una tesis? Para poder entender, ¿no? Una tesis es además de una postura una conclusión. Por eso es que la conclusión o síntesis interpretativa, es decir, síntesis conforme o similar a la tesis, es lo mismo que la tesis, sino que de la tesis a la conclusión se llega a través del argumento, que es lo que sostiene cada conclusión que va a ir, porque también hay una progresión argumentativa, pues, ¿no? En el texto argumentativo. Muy bien, y acá nos vamos a dar cuenta que en estos dos encontramos pues justamente una estructura argumentativa y ya no podríamos ver tanto causa y consecuencia, sino más bien una tesis que es una conclusión, una opinión, una valoración o postura y vamos a encontrar un argumento. Entonces, en la primera oración, ¿dónde está la tesis? ¿Dónde está? A ver. Fácil, si la consecuencia estaba acá y tenemos esta, mira, argumento tesis ya. Vamos. Acá tengo el conector, por consiguiente. Me durará mucho tiempo. Muy bien. Todo lo que esté a la derecha sería la tesis. Me durará mucho tiempo este pantalón. Uy, ¿por qué? ¿Por qué afirmas eso? Porque mi pantalón es nuevo. Muy bien. O sea que está llegando a esa conclusión debido a este argumento. Mi pantalón es nuevo. Y, a ver, este celular debe ser de muy buena calidad. Ya, esa es mi tesis. ¿Pero por qué digo esto? Porque el celular es muy caro. Ese celular es caro. O sea que sí, mira, se cumple. Cuando tú tengas información, y eso tienes que saberlo diferenciar, información de valoración. Cuando tú tengas información, vas a ver causa-consecuencia. Pero si vas a ver, o te vas a percatar que hay una opinión, valoración o postura, o como muy bien dijo el maestro Yaret, una conclusión de la cual tú te desprendes después de un proceso lógico, una progresión argumentativa, te vas a dar cuenta que este es el argumento y acá se encuentra la tesis. Esto lo vamos a ver y lo vamos a ahondar cuando abordemos el texto argumentativo. ¿Cuáles son los conectores de consecuencia? Por lo tanto, luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusión, por esto, por esta razón, de modo que, de suerte que, en consecuencia y por consiguiente. Entonces, ahora viene mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Si tenemos causas y tenemos consecuencias, ¿cuáles son las que se deben resaltar en un texto narrativo? ¿Cuáles son? A ver, ¿las causas o las consecuencias? Reflexionemos y ponemos acá la regla. ¿Cuál se debe resaltar? Vamos, los escucho. ¿Consecuencias? Consecuencias. Esto tiene la misma lógica de lo que voy a escribir acá. Que nosotros tenemos acciones de proceso y tenemos acciones de producto o acciones finales, que son la consecuencia de todos ellos. Es por esta razón, ¿ya? Lo que más nos importa son las consecuencias, lo que más nos importa no es la acción de proceso, de que se levantó, se cambió, fue a desayunar, se bañó, alistó su mochila, abrió la puerta y se dirigió al colegio. Entonces, lo que más nos importa son las acciones finales, ¿ya? Las acciones finales. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con estos conectores, los conectores de contraste u oposición. Por ejemplo,
Señala relaciones de oposición, que llegaron tarde, sin embargo pusieron mucho empeño. Acá tenemos una oposición, tienes el sin embargo. ¿Y qué relación lógica hay entre esto? ¿Ah? Llegaron tarde, sin embargo pusieron mucho empeño. ¿Por qué vemos un contraste, una oposición de ideas? ¿Sabes? ¿Quién se da cuenta? Porque yo creo que asume algo ahí. ¿Ah? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Para que utilicen ahí un sin embargo, creo que las ideas se oponen. ¿Por qué se opone esto de llegaron tarde y pusieron mucho empeño? A ver. Esto parte de algo, ¿ah? Vamos, vamos. A ver, por el chat, maestra Raquel, por el audio, Yaret, a ver, vamos, maestro, vamos. Bueno, en el caso de las adversativas, la oposición implica un obstáculo muy fuerte, ¿no? Mientras que en las concesivas el obstáculo se puede superar con cierta dificultad a veces, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de quiero ir al cine, pero mi papá no me deja, frente al quiero ir al cine, aunque mi papá no me deja, hay una distancia de matiz en el obstáculo, ¿no? En el pero no va a ir, ¿cierto? La chica, pero en el aunque no interesa la opinión del padre y la chica va a intentar escaparse, digamos, de su casa, ¿no? Por ese lado, entonces el de arriba me parece que es el de la adversativa, ¿no? La oposición fuerte, mientras que el de la concesión hay un obstáculo, pero que puede superarse, ¿no? Por eso dice, pero no le impide. Perfecto, perfecto, muy bien. Se ha comparado entonces el conector de contraste con el conector de concesión. Vamos viendo que sí, en el de contraste ya no se puede, hay una posición completa. En cambio, en el de concesión puede haber un obstáculo, pero al final no le impide. Y bueno, voy a interpretar esta oración. De repente es más fácil interpretarlo desde la posición del que lo ha creado, ¿no? Llegaron tarde, sin embargo, pusieron mucho empeño. Es que por lo general, o se asume, o se presupone, ¿no? O tal vez un prejuicio, que los que lleguen tarde, por lo general no ponen mucho empeño. Entonces utilicé el sin embargo. Llegaron tarde, pero, ¿no? O sin embargo, pusieron mucho empeño. O sea, era un tardón o una tardona, pero que sí quería aprender, que puso mucho empeño. Muy bien. Esta era la interpretación que yo le había dado que yo escribí el ejemplo. Y ahora, con otro temblor más, aunque no me guste ir al cine, te acompañaré a ver una película. ¿Cuál es el obstáculo? A ver, vamos. Que no le gusta ir. Ah, el obstáculo es que no me gusta ir. ¿Y cuál es la acción principal? Te acompañaré a ver una película. Muy bien, muy bien. Ahora sí, entonces, vemos que no se opone. Por más que haya un obstáculo, se va a realizar la acción principal. Conectores concesivos o de concesión, aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien. El conector de adición. Van a agregar información. Compró bebidas, asimismo, mucha comida y accesorios. ¿Cuáles son los conectores aditivos o de adición? Además, y, asimismo, también, aparte de ello, más aún, inclusive, sino también, etcétera. Ahora, por fin, vamos con las estrategias de las macroreglas. A ver, vamos con las macroreglas. Voy a cerrar esto, voy a darle más espacio y aumentamos la vista. Muy bien. Todo texto tiene un contenido o una estructura del contenido. A esta estructura del contenido nosotros le llamamos macroestructura o estructura del contenido, más fácil, ¿no? Más fácil de entender. Si nosotros analizamos la macroestructura o la estructura del contenido de un texto, nos vamos a percatar que todo texto tiene un tema. Ahora yo les pregunto, ya no estamos corriendo como en la semana pasada. Mi pregunta es, ¿todo texto tiene subtemas? A ver, ¿qué opinan en el chat? ¿Qué opinan en el chat? ¿Qué me dicen por el audio? A ver, a ver, a ver. ¿Todo texto tiene subtemas? Claro. Uy. Y a ver, vamos a ver. Voy a tener que utilizar mis recursos, mira. A ver, ya.
Me dicen que todo texto tiene subtemas. Yo voy a abrir... Uy, tendría que convertirlo. Ya, a ver, vamos a convertirlo. Muy bien, muy bien. Vamos a convertirlo y me van a decir, a todo texto tiene subtema. Y ahí tengo un textito para que el aprendizaje sea vivencial. Voy a convertirlo en PDF y seguro al convertirlo se va a abrir. A ver, a ver, a ver. Ya está procesando. Muy bien, ahora sí, a ver. Ahí está. ¿Esto es un texto, sí o no? A ver, vamos. ¿Es un texto, sí o no? Sí, profesor. ¿Por qué? Porque cumple con el acto ilocutivo, cumple con una intención o un propósito Porque, comunicativo, ¿no? claro, tiene un propósito comunicativo, profesor. Además, un texto puede partir de una sola palabra. Y acá está acompañado con imágenes incluso. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora viene mi pregunta. Aquí tengo varios PDFs, ya. ¿Todo texto tiene subtemas? Ah, ahora viene, pues. Contrastemos. Lo vamos a ver acá. ¿Todo texto tiene subtemas? No. Ajá. ¿De qué va a depender? De que no sea una señal de tránsito. Depende del interpretante también, ¿ah? A ver, Porque a ver, se puede hablar ¿cuánto? también de una relación de semiosis infinita, ¿no? Ah, ya, por ejemplo. Para algunos una hoja es una hoja y punto. Pero en ciertos contextos se pueden sacar más cosas, más allá de la simple señal de stop, que sería tal vez el tema. Uno puede presuponer, además de lo que se ve, ¿no? Porque, bueno, hasta donde tengo entendido, el texto funcionando como un todo, como un sistema, no solamente es tipografía. Porque si el texto solamente fuera tipografía, entonces no tendríamos en cuenta el texto sumerio, por ejemplo, o textos en el texto cirílico que utilizan los rusos, ¿no? Entonces, yo pienso al menos, ¿no?, que en una palabra o hasta como hacía Brosa en el 60, hasta en una tipografía o una letra hay textos, ¿no? O cosas que se pueden, en todo caso, explorar más. Ya, muy bien, perfecto. Ya, a ver, entonces, ¿qué te parece esto, Yaret? Todo texto tiene subtemas y la respuesta que planteo es la siguiente, ¿ah? Es un poquito más ecléctica. Igor, puedes hablar, pero sucede lo mismo. Suena así como... No, hay problemas con el audio. Tal vez podemos utilizar el chat. Yo sé que estos temas te encantan, ¿no? Y la polémica y la interpretación del texto también. Pero no se escuchó. Sí escuché a Yaret y su posición de la semiosis infinita, ¿no? Sí. ¿Qué les parece este postulado? En cuanto al tema, todo texto tiene subtemas. Esto va a depender de su complejidad y su extensión. Así lo he planteado simplemente, ¿no? Para los cursos de comprensión de lectura. Entonces vamos a ver que vamos a encontrar subtemas, ¿sí? Y la macroestructura de cada uno de los textos va a ser diferente. ¿Por qué me he centrado solamente en 3 tipos de texto? Porque son los 3 tipos de texto que vienen para el nombramiento. Para el texto narrativo, este tema se desarrolla en forma de hecho principal. En el texto expositivo se le llama idea principal. Y en el texto argumentativo vamos a ver que se le denomina o se le llama tesis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que si un texto va a tener subtemas, pues estos subtemas se pueden desarrollar de distinta forma también en los demás textos. Un subtema 1 tendría un hecho secundario 1 y así sucesivamente. O un subtema 1 en un texto expositivo tiene una idea temática. Yo sé que ustedes lo conocen como idea temática o lo conocen como idea secundaria, ¿ya? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver que por cada subtema tenemos un argumento, siempre y cuando hablemos de textos argumentativos. Entonces, vamos a establecer estrategias por cada tipo de texto, por cada tipo de texto. Muy bien, muy bien.
Nos vamos a dar cuenta entonces de lo siguiente. ¿El tema y subtema tienen verbo? ¿El tema y subtema tienen verbo o no? Cuando lo establecemos. ¿Qué me dicen en el chat? A ver, vamos, No, vamos. no No tiene. tienen verbo, ya, listo, perfecto. No tienen verbo. ¿Por qué se utiliza la palabra idea principal para todos los textos? Si vemos que tienen distintas macroestructuras. ¿Por qué vemos muchos materiales, libros, separatas, tipo pre, que utilizan, a ver, ¿cuál es la idea principal de este cuento? ¿Cuál es la idea principal, tal vez, de este relato? ¿O cuál es la idea principal de este texto? Y sabiendo que es un texto argumentativo. ¿Por qué utilizamos el término idea principal para todos los textos? ¿Por qué? Es una idea generalizadora, ¿no? Permite conocer de manera global cierto espacio textual, ¿no? Cierto párrafo, de repente todo un capítulo a veces, ¿no? Las ideas principales. Ya, muy bien, sí. O sea, en general nos vamos a dar cuenta que por una generalización o en general por costumbre, por así decirlo, ¿no? Tal vez, utilizamos el término idea principal para todos los tipos de texto. Cuando nos vamos a dar cuenta que la macroestructura o la estructura del contenido es diferente, Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos con las estrategias, las macroreglas. ¿Qué son las macroreglas? Son un grupo de actividades o estrategias que realiza el lector para encontrar la estructura del contenido. La macroestructura del texto viene a ser, en otras palabras, la estructura del contenido. Muy bien. Entonces, en un texto narrativo vamos a encontrar un tema que se desarrolla en un hecho principal. El hecho principal tiene relación con el nudo o problema. Y los subtemas se relacionan o se desarrollan en hechos secundarios, relacionados al inicio y al desenlace. Entonces, este hecho principal contiene el tema. Contiene el tema y aparece lo que se dice del tema respecto del personaje, porque el eje también de un texto narrativo son los personajes. En un hecho secundario, abarca el subtema y lo que se dice del subtema respecto del personaje. Ahora viene mi pregunta. ¿Cuál sería el tema en esta acción? La lección al niño desobediente lo hizo pensar antes de actuar. Imagina que yo condensé todo y este es mi hecho principal. La lección al niño desobediente lo hizo pensar antes de actuar. ¿Cuál podría ser el tema? Aunque hay muchos matices, ¿ah? Pero ¿cuál podría ser el tema en esta oración? Vamos. A ver el chat. Maestro, la lección que recibió. Muy bien, la lección al niño desobediente, ¿no? Muy bien, la lección al niño desobediente. Perfecto. Y cumple, porque tiene forma de frase nominal. Incluso es un poco más complicado establecer el tema o los subtemas en textos narrativos porque tú tienes que convertir esas acciones, esos verbos en sustantivos. Tienes que nominalizarlo y no es tan frecuente o es un poquito más complicado. Y en la siguiente oración, el emprendimiento de Luis surgió en tiempos de pandemia. ¿Cuál sería el subtema o el tema? A ver, ¿cuál sería? A ver, vamos. El emprendimiento, profesor. El emprendimiento de Luis, ¿no? Muy bien, muy bien. Y si establecemos esto que es el tema o el subtema, nos vamos a dar cuenta entonces que cumpliría de que si yo le agrego algo de lo que se dice, pues estaría con el hecho principal o con un hecho secundario, ¿no? Este lo he sacado de la lectura del emprendimiento en tiempos de pandemia, ¿no? De Aprendo en Casa, que fue la experiencia de aprendizaje número 2. Entonces, sí, nos vamos a dar cuenta que el hecho principal contiene el tema y los hechos secundarios a los subtemas. A ver, ahora vamos con las macroreglas, vamos con las dos primeras. Son 4 en general. En la mayoría de libros mencionan que son 3. Pero esta, la primera, condensa 2 reglas. Primero, resaltas y después suprimes o eliminas. Ahora, yo sé que la mayoría de manuales o libros te dice, tienes que resaltar lo más importante. Ya, pero muy pocos textos te dicen qué es lo más importante. Y muy poquísimos textos te dirán, por cada tipo de texto, esto se subraya.
ahí viene este aspecto de las macroreglas diversificadas para cada tipo de texto. En los textos narrativos se seleccionan personajes y acciones relacionados al problema o nudo. Ahora, ¿qué pasa con los diálogos? Los diálogos son reforzados por la narración. Y si estos diálogos tienen que ver con los personajes principales o estos diálogos tienen que ver con acciones relacionadas al problema o nudo, estos diálogos también se van a resaltar. Entonces, tenemos que resaltar personajes principales y tenemos que resaltar hechos principales. Personajes principales que aparecen en la mayoría o todos los hechos y los hechos principales que son los relacionados al problema o nudo. Eso vamos a resaltar, no se olviden. Y por otro lado, ¿qué vamos a suprimir? ¿Qué vamos a tachar? Vamos a suprimir o tachar o simplemente no resaltar los seres mencionados. ¿A qué me referiré con los seres mencionados? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿O una idea tal vez? ¿A qué me refiero con los seres mencionados? ¿Cuáles serán los seres mencionados? Por ejemplo, en Caperucita Roja, creo que se habla de la mamá. ¿Aparece la mamá? Un tiempo que no leo para Caperucita. Caperucita Roja, la mamá. No. 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 Entonces, eso sería, maestra Evelyn, sería un ser mencionado. No es un personaje, no actúa, no participa de los hechos. Estos son los seres mencionados. Y prefiero llamarle seres mencionados para no darle este carácter de personaje, ¿no? Solamente son seres, pueden ser animales, familiares del personaje, pero que solamente son mencionados, no realizan acciones. También, ¿qué vamos a omitir? ¿Qué vamos a eliminar? Bueno, eliminar, o mejor dicho, no resaltar. Son las descripciones detalladas, los detalles tampoco los vamos a resaltar. Son un bulto, claro, embellecen el texto, lo convierten en un objeto estético, sí, pero no avanza, no hay una progresión narrativa cuando vemos demasiados detalles, ¿ya? Y si hay diálogos relacionados a hechos secundarios, pues estos diálogos tampoco se van a resaltar. Muy bien, muy bien. Ahora sí, vamos con algunas pautas. Hemos dicho qué es lo que no se resalta. Y acá viene la parte general, ¿no? Los incisos. ¿Qué son los incisos? Los incisos son información incidental, ¿ya? Que puede aparecer en el texto, ¿no? Se intercala con la información principal. Y sí, de una u otra manera tiene cierta autonomía gramatical. Se marca con 3 signos. Comas, paréntesis, y rayas. Coma, paréntesis y rayas. Ahora viene lo siguiente. Cuando hablamos de las comas, hay que tener mucho cuidado. Yo les preguntaría a los maestros y maestras, a ver, ¿siempre las comas van a cerrar incisos o no? ¿Siempre las comas van a cerrar incisos o no? Más adelante tenemos un ejemplo, ¿ah? Así que, a ver, acá adelante. No, porque también puede cerrar un inciso el paréntesis, o el corchete, o la doble comilla. ¡Ah, muy bien! Perfecto. Ahora sí se escuchó fuerte y claro. Muy bien. Perfecto, perfecto. A ver, acá tenemos un ejemplito, ¿ya? Para ver el aspecto de las comas. Yo quiero ver esta oración. Me lo voy a resaltar así, ¿ya? Acá tenemos 2 comas, o un segmento que está entre comas. Fue invitado a pasar a un ambiente especial. Entonces, acá viene mi preguntita. ¿Esto que está entre comas será un inciso, sí o no? Esa es mi pregunta. Vamos, ¿qué dice en el chat, en el audio? A ver, vamos por el chat y el audio. La maestra Claudia dice que no. A ver. No es un inciso. No es un inciso. Muy bien. ¿Y por qué no es un inciso? Porque si yo lo quito, no se va a entender el hilo de lo que está describiendo. Muy bien. Una prueba, así como la prueba de descarte COVID, así como una prueba, bueno, que permite tener un diagnóstico, una prueba para que tú sepas si es un inciso o no. Vamos a eliminar este resaltado. Una prueba para que tú te des cuenta que si es un inciso o no, es que si al omitirlo, al eliminarlo, cambia el sentido. Si cambia el sentido o se ve alterado, ya no sería un inciso. Y si al eliminarlo no cambió nada, sí sería un inciso. A ver,
Como lo esperaba, con reproducciones de pinturas y otros ornamentos ausentes del resto de las severas instalaciones. ¿Ah? Como lo esperaba con... No, sí está cambiando el sentido. Entonces, esto no es un inciso. Muy bien, buena pregunta, maestra Carmen Villar. Es un inciso cuando tú al eliminarlo no altera el orden. No altera el sentido, mejor dicho, el sentido o la interpretación. Esto que está entre rayas sí es un inciso. Mira, un policía que cubría sus vacías órbitas con lentes oscuros sonrió cuando Zacarías declaró orgullosamente la posición de un ojo. Mira, me eliminé todo esto. Ah, y no cambió, ¿no? Le he leído omitiéndolo. Cuando no se altera la interpretación, lo podemos eliminar y no se altera la interpretación, eso demostraría que es un inciso. Y como muy bien dijo el maestro Igor, en este caso, si eliminábamos lo de acá, fue invitado a pasar a un ambiente especial, sí hubiese cambiado el sentido. Entonces, tengan mucho cuidado con las comas, maestros, ¿ah? A ver. Ya está. Muy bien, incisos, está entre comas. Ahora, el que sí es más confiable, los paréntesis. Los que también son confiables, las rayas. Bueno, no me sale por autoformato la raya acá. Estoy poniendo unos guiones que son menos extensos. La coma, los paréntesis y las rayas, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado porque estos signos no siempre indican un inciso. Los que sí son más confiables son la raya, los paréntesis, aunque va a haber algunos paréntesis que desarrollan una sigla, pero igual, ¿no? Sería repetir información y eso se puede eliminar. O mejor dicho, no se va a resaltar. Y la coma, tengan cuidado con las comas, ¿ya? Ahora, reconocer los incisos es fácil, porque sale al ojo. Al ojo tú puedes ver las comas, puedes ver los paréntesis y puedes ver las rayas. Los incisos también forman parte de lo que no vamos a resaltar, más bien lo vamos a omitir. Estos son los incisos. Muy bien. Ahora, la progresión temática. ¿Pero qué será la progresión temática? A ver, la progresión temática permite al texto dosificar la información. Dosifica la información de un texto. Entonces, vamos viendo que si se va dosificando la información, se va uniendo de una u otra manera. Al unirse, pues manifiesta la cohesión textual de un texto, cómo se unen las ideas en un texto. Y vamos observando entonces que en una progresión temática se va añadiendo información nueva a la información ya conocida. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos a darnos cuenta. Muy bien, nos vamos a dar cuenta entonces que vamos a resaltar o subrayar las ideas que se van desarrollando o ampliando en todo el texto. Si vamos a ir párrafo por párrafo, nos vamos a dar cuenta que en cada párrafo vamos encontrando una idea importante y esto se va uniendo con las ideas de los demás párrafos. Y de esta manera vamos a encontrar que esa información se va complementando con lo que dice cada párrafo. Y así sucesivamente. De esa manera se van desarrollando las ideas temáticas. Ideas temáticas, progresión temática. Por eso es que es preferible el término idea temática a emplear el término idea secundaria. Esto dentro del marco de la lingüística textual. ¿No? De la lingüística textual. Muy bien, muy bien. A ver, ahora sí. Igual, en este texto, si nosotros lo analizamos, nos vamos a dar cuenta que hay una progresión temática. Pero esto no es un texto narrativo, así que lo vamos a dejar ahí nada más. Cuando hagamos incisos o cuando hagamos progresión temática en textos expositivos, lo vamos a practicar. Este sí lo vamos a practicar, ¿por qué? Porque es un texto narrativo. A ver, maestros y maestras, ¿qué es lo que resaltamos acá y qué no? Apliquemos las estrategias que hemos visto ya. Supresión y selección. ¿Qué resaltamos? ¿Qué no resaltamos? Vamos, maestros. ¿Qué es lo primero que se resalta en un texto narrativo?
Personajes y hechos. Muy bien, tu personaje El Zacarías. nombre. Ya está, ¿no? Zacarías llegó. ¿A dónde llegó? El principal hecho. A las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Ya está. Una consultita. ¿Yo podría omitir esto? O sea, ¿se cataloga como personaje o acción del personaje? Recuerden que el subrayado o el resaltado tiene que ser proporcional a la extensión del texto, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Es contextual nada más. Ajá, entonces sí se puede prescindir de él. Nos interesa. Zacarías llegó a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. ¿Qué más? ¿Qué más eliminamos? Acá había unas rayas y por eso lo hemos eliminado, ¿ah? Ahí están los incisos. ¿Qué más? A ver. Como lo esperaba, ¿lo puedo omitir o no? Sí, es parte del rema. Ahí está, muy bien, ¿no? Perfecto. Al igual que al cabo de meses de peripecias diversas, como lo esperaba. Muy bien, ¿ah? Ya está. ¿Qué más eliminamos? Estamos practicando con un parrafito, ¿ah? Vamos. Si Roxana dijo, la maestra Roxana dijo que hablamos de personajes principales y acciones principales, me tengo que centrar en Zacarías, ¿no? Hay una descripción del ambiente que de repente se podría sobreentender por especial. O sea, con reproducciones de pinturas, ajá, es muy detallado, ¿no? Descripciones detalladas se van. Muy bien, Yaret, maestro Yaret, muy bien, ¿ah? Ya, va quedando, ¿ah? Ya va quedando. Nada más. Ah, pero una consultita. ¿Me importa Zacarías o me importa el policía? Porque si me dicen nada más, tendría que resaltar todo lo que he dejado de tachar, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. Una consulta. Si era un país de ciegos y el policía tenía sus órbitas vacías, o sea, era un país de ciegos, ¿no? El reino de los ciegos. ¿Cómo los ciegos se iban a dar cuenta que Zacarías sí podía ver? O por lo menos que sí tenía un ojo. ¿Cómo se dieron cuenta? Si los ciegos no podían ver, ¿cómo sabían que Zacarías tenía un ojo? Uy, vamos, inicio, nudo, desenlace. ¿Cuál es el nudo? Tienen su inicio ahí. Zacarías llegó al reino. Y ahora, ¿cuál es el nudo? Uy. Está en el texto, dice, declaró orgullosamente la posesión de un ojo. Muy bien, ya está. Así se enteraron ellos que tenía un ojo. Y dime, si yo omito esto, no afecta. ¿Por qué? Bueno, no es que sea un inciso, sino porque no estamos hablando de nuestro protagonista. A ver, Zacarías llegó a las fronteras del sombrío reino de los ciegos. Y sonríe, bueno, sonrió no sería, ¿no? Hay que precisar esto. Hay que eliminar con detalle. A ver. Zacarías declaró orgullosamente la posición de un ojo. Esto sí, sonrió cuando no. Ahora sí, ¿qué más resaltamos? ¿Fue invitado a pasar a un ambiente especial o allí fue a buscar una diligente comisión protocolar? ¿Qué opinan? Vamos, maestros. Estamos viendo los incisos y cómo es la lógica de descartar y resaltar. Vamos, vamos. Uy. Creo que podremos resaltar, fue invitado a pasar a un ambiente especial. O creo, o mejor sería solamente resaltar allí, fue a buscar una diligente comisión protocolar. Ya. Porque fue invitado. Si resaltamos los dos, nos vamos a dar cuenta que Zacarías está presente, ¿no? En estas acciones. Pero imagina que te dicen, resúmelo más, ¿no? Y ahí enfrentamos, ¿fue invitado a pasar a un ambiente especial o allí fue a buscar una diligente comisión protocolar? Ahora mira, si nosotros hacemos... Eliminamos el último. Es como que la acción final, nos interesa la acción final, más no el... Exacto, muy bien. Aparte, si en el siguiente párrafo te dice,
qué es lo que le dijo o qué es lo que hizo esta comisión protocolar, hablaríamos de progresión narrativa. Muy bien. Mira, acá han operado dos cosas y los maestros Igor y la maestra Evelyn se han dado cuenta. Fue invitado a pasar un ambiente especial. ¿Qué nos importa más? Acciones finales. ¿Y por qué también se resalta esto? Porque si en el párrafo que viene, y así lo vamos a ver, en el párrafo que viene, vemos cómo continúa esto de la comisión protocolar, o qué es lo que le dice, qué es lo que le informa, vemos la progresión narrativa. Yo sé que es muy arriesgado, pero tendría acá mi inicio, tendría mi nudo o problema, porque sí, Zacarías se metió un problema por decir esto, y acá tenemos la conclusión parcial, ¿no? Porque este es un párrafo extraído de un texto narrativo complejo, ¿no? Muy bien, hemos practicado entonces, ¿qué resaltamos? Ahora, ¿qué eliminamos? Incisos, y acá esta partecita ya eran detalles, descripciones detalladas, no se resaltan. Muy bien, maestros, hemos aplicado las macroreglas de supresión y selección. Ahora, pero ¿qué tal si tú después de resaltar te queda bastante resaltado? ¿Y qué haces con esa información? ¿Qué es lo que haces? Ah, debes tener una estrategia, debes plantear algo para que tú lo puedas hacer, ¿sí o no? Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. A ver, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que, si nosotros hemos resaltado, imagina esto, ¿ya? Acá hemos resaltado, y queremos tal vez sintetizarlo en uno solo. Tú puedes, a ver, me emocioné, ya está. Puedes reemplazar o generalizar las palabras del texto por una palabra o frase que los incluya. Obviamente, esto opera más a nivel de textos expositivos. No es tan común en textos narrativos, ¿ya? Pero vamos a verlo. Si nosotros reemplazamos por una palabra o frase que los incluya, vamos a utilizar hipónimos y vamos a utilizar hiperónimos. ¿Qué es eso, maestro? Yo no sé, no he escuchado eso en el colegio o en la universidad. Los hipónimos son los términos incluidos, son conceptos incluidos en un término mayor. Este término mayor que incluye o abarca palabras se llama hiperónimo. Entonces, vamos a reemplazar por un hiperónimo aquellos hipónimos. Pero esto no es nada del otro mundo, ¿ah? Yo sé que ustedes siempre han trabajado la generalización, solamente que ustedes lo conocen con otro nombre. Ustedes lo conocen con ¿qué? Como el parafraseo. ¿Y qué es el parafraseo? Escribir con tus propias palabras lo más importante del texto. O bueno, si es que esto que tú escribías con tus propias palabras se escribía en un margen del párrafo, al costadito, esto se llama sumillado. Entonces el sumillado y el parafraseo sí lo han hecho, ¿ah? Y ahora viene la pregunta, ¿no? Porque a veces me han preguntado a mí, profesor, y cuando usted utiliza macroreglas, ¿y en qué momento utiliza el subrayado? ¿Dónde está esa estrategia? Pues ya le acabo de responder, ¿sí o no? El subrayado está presente en la macroregla de selección, que es el complemento a la macroregla de supresión, porque cuando tú escoges lo más importante, haces un proceso de eliminar lo menos importante, eliminar lo irrelevante. Eso va sucediendo. Ahora sí, avancemos. Por ejemplo, tenemos el hiperónimo. Ojo, maestros y maestras, los hiperónimos no solamente pueden operar en las macroreglas para aplicar a los textos, no operan o no trabajan a nivel de una sola palabrita. Puede haber hasta 3, 4 palabras, una frase nominal. A ver, mira. Características del gato siamés. Ya, exactamente son las características. Ahora, hipónimos, características, ¿a qué abarca? ¿Qué incluye? Tamaño del gato, comportamiento del gato. Ajá, perfecto. Una consultita, y en este grupo de palabritas, ¿cuál es el hiperónimo? Vamos, maestro, rapidísimo. ¿Cuál es el hiperónimo en ese grupito de palabritas? Vamos, vamos. Hiperónimo profesionales. Muy bien, hiperónimo profesionales, muy bien. Yo ya vi. Tipo de contaminación debajo. Claro, y acá en el inferior, facilito, ¿no? En el inferior, ¿cuál es? ¿Contaminación de la tierra? ¿O cuál será? Tipos de contaminación. Tipos de contaminación. Muy bien, ¿ven? O sea, cuando vamos a aplicar generalización,
No piensen que los hiperónimos que vamos a utilizar es palabra por palabra, como si fuese tal cual un ejercicio de razonamiento verbal, tal vez. Cuando hablamos de generalización, esta palabra o frase que los va a incluir, pues sí, está conformado por más de una palabra. Tipos de contaminación abarca a contaminación del aire, contaminación del agua, contaminación de la tierra, contaminación de la tierra. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahora, vamos con la macroregla de construcción. Imagina que tienes todo tu texto resaltado, pero tú no puedes establecer esta relación de que uno incluya al otro, lo incluya conceptualmente. No, no puedes. Pues entonces yo te aconsejo que utilices la macroregla de ¿qué? De construcción. Esta macroregla de construcción, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste la macroregla de construcción? Vas a reemplazar lo que has resaltado. Vas a reemplazar la información del texto. ¿Pero por qué? Por una palabra o por un enunciado que exprese su consecuencia o conclusión. Entonces, ¿cómo es esto? A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Vamos a aumentar la vista. Hecho 1, hecho 2, hecho 3. Y vamos a resaltar la principal consecuencia o conclusión. Por ejemplo, se levantó temprano. Luego desayunó algo ligero. Después salió rumbo al aeropuerto. Finalmente tomó el avión hacia Lima. Y lo más importante para sintetizar todo eso es ¿cuál es? Que tomó el avión hacia Lima. Ahora, ¿cuál es la evidencia o cómo tú te percatas que has aplicado la macroregla de construcción en un texto narrativo? Bueno, en general en todos los textos. Vamos viendo que es el parafraseado, ¿no? Este parafraseado que es escribir con nuestras propias palabras, sustantivos, adjetivos y verbos, ¿no? Es decir, lo más importante del texto. Y si es que este parafraseo nosotros lo escribimos en un margen al costadito de cada párrafo, esto se conoce como sumillado. Sumillado. Muy bien, muy bien. Entonces, ya pasamos a las estrategias para leer textos narrativos. Debemos leer cada párrafo y encontrar los personajes principales y sus respectivas acciones principales. Para lograr ello, deben dejar de lado los detalles, descripciones e incisos. Debemos encontrar los elementos comunes entre cada uno de los párrafos para encontrar la progresión temática. Maestros y maestras, pero acá falta agregar más. ¿Se acuerdan de los conectores? ¿Qué conector nos ayudaba para encontrar lo más importante? ¿Qué conector? Uy, ¿qué pasó? ¿Se han dormido? Uy, uy. A ver. Los conectores. ¿Qué más resaltaban en un texto? Wow. Los personajes. Ya, personajes principales está acá. Ya, ¿qué más resaltábamos? ¿Se acuerdan? Vamos. Ahí están personajes y acciones principales. ¿Qué más resaltamos? No está acá, no está acá. Lo tenemos que completar. Vamos, vamos. ¿Se acuerdan de mi cajita de herramientas? Eso lo hice la semana pasada. Vamos. Las consecuencias. Muy bien, consecuencias. Y por eso dije de un conector, ¿no? Hay un conector de consecuencia, ¿ya? Y aparte de eso, lo que hemos visto en la macroregla de construcción. ¿Qué tipo de acciones? Acciones finales. Muy bien, acciones finales. Ya está, ¿ves? Esto le faltaba a estos dos pautas para que tenga todo, ¿eh? Con esto ya tenemos todo. Y vamos a ir un poquito más allá. Esto que está acá, ¿hasta qué punto se puede adaptar a un texto expositivo? ¿Hasta qué punto? A ver, ¿quién se da cuenta? Incisos está presente en todo. Progresión temática también está presente en todos los textos. Consecuencia también. Acciones finales, o consecuencia nada más, ¿no? Porque acciones finales no hay un texto expositivo. Solamente tendríamos que cambiar personajes principales y acciones principales. Y de ahí ya sale la estrategia, ¿para qué? Para los demás textos, expositivos y argumentativos, ¿ya? Entonces voy a mostrar en los grupos el pantallazo. ¿Para qué? Para que quede más claro cuál es la estrategia definitiva para los textos narrativos. Muy bien. Ahora sí,
¿Cuál es también la otra parte de nuestros trucos, nuestras estrategias? No solamente nos limitamos a leer y a extraer lo más importante de un texto, también debemos tener estrategias para poder abordar estas preguntas y sus alternativas. Entonces debemos leer las preguntas y marcar las palabras clave de cada pregunta. Maestros, y a esas alturas ya lo tienen que tener interiorizado, ¿ah? Las palabras clave de las alternativas, sí, de las alternativas, exactamente. ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo son las palabras clave de las alternativas? Vamos, lo he explicado 2 o 3 veces. Diferentes. Palabras diferentes que permitan darle una identidad o permitan identificar lo más peculiar o característico de cada alternativa para que puedas encontrar la respuesta mediante el descarte. Bueno, acá también falta otra estrategia. Acá falta la estrategia, o faltó precisar. ¿Cómo se llamaba la primera lectura? Porque acá dice scanning, pero ¿cómo se llama la primera lectura? El skimming. Muy bien, y sí, próximamente voy a hacer un video de skimming y scanning para que no pueda quedar interiorizado. Ese es el skimming, la primera lectura, la lectura de lo más importante, y para eso aplicamos esta serie de medios, ¿no? Personajes, acciones principales, las consecuencias, las acciones finales, y también entre párrafo y párrafo encontrar la progresión temática. Y ahora sí viene el scanning, que es nuestro segundo resaltado. ¿Pero por qué tenemos que hacer el scanning? Para buscar la respuesta exacta a la pregunta, Entonces sí, podemos marcar las palabras clave alternativas. Regresamos al texto porque no es un examen de memoria, es un examen de comprensión lectora. Y descartamos y finalmente hallamos la respuesta correcta. Muy bien, ¿ah? Esto sería toda la estrategia para los textos narrativos, ¿ya? Para los textos narrativos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o ya nos vamos a los textos narrativos cortos, que cada vez vamos resaltando? Vamos, maestras, maestros, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Maestro, por favor, yo. Ya, te escucho. Sobre las palabras claves, la colega ahorita dijo algo, pero no lo supe retener muy bien. Por favor. Muy bien, maestra. Ya. Las palabras clave tienen muchos usos, ¿ya? Muy cierto. Las palabras clave de las alternativas son diferentes. Las palabras clave de las alternativas, vamos a fijarnos qué hace de diferente a cada alternativa, la A de la B y la B de la C. Si nosotros tenemos en cuenta esta diferencia, hay que recordar que las palabras clave no son lo mismo en los textos expositivos que en las alternativas de cualquier tipo de pregunta. ¿Por qué? Porque las palabras clave, cuando le hemos mencionado en los textos expositivos, son las palabras que más se repiten. Y por ahí como que entra un conflicto cognitivo con los maestros, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿El profesor qué? ¿Ahora ha cambiado sus técnicas? ¿Pues les ha empeorado? No. Cuando yo me refiero a palabras clave de las alternativas, creo que eso fue la semana pasada, no, fue hace 2 semanas, que yo expliqué cómo solamente leyendo las alternativas podíamos marcar palabras clave que las hacían distintivas o diferentes, ¿ya? Las palabras clave de las alternativas son distintivas y diferentes. ¿Sí, maestra Judith? Sí, maestro, gracias. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos de frente. ¿Qué resaltamos acá y qué no resaltamos? Vamos, el mismo ejercicio. Resaltamos María, porque es nuestro personaje. María. Ya, ¿qué más? ¿A José también? ¿Cuánto a José? No hay José. ¿La madre será importante ahí? ¿Encuentran algún inciso? ¿Será importante de repente? Ojo que el resaltado es en función a la extensión del párrafo, el subrayado es en función, ¿ah? Subrayado comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa. Ya, vamos a subrayar eso. Ya. ¿Qué más? A ver, vamos, ¿qué más? ¿Alguien iba a hablar? ¿Podríamos eliminar entonces lo anterior?
¿Ah? Vamos, vamos. El vidrio. Porque está resaltado es un hecho, ¿no, profesor? ¿No resulta el método? María estaba Decía, jugando. lo que está resaltado es un hecho. Comenzó a tirar Ah, la pelota. ya. Sí, es un hecho y tiene que ver con María. Muy bien, ¿ah? Por eso, pero yo estoy recogiendo lo que ustedes están planteando y estoy viendo si es que es factible o no. ¿Qué les parece si eliminamos esto? No sé, ¿qué opinan? Yo me tengo que centrar en María. Profesor, y si ponemos, María estaba jugando con su pelota y la pelota pegó en las ventanas, en una de las ventanas. Muy bien, estás utilizando la macroregla de construcción. Sí. Muy bien. María estaba jugando con su pelota y, ¿cómo era? María estaba jugando con su pelota. La pelota pegó en una de las ventanas. Una de las ventanas. ¿Se rompió? Sí, se rompió en pedacitos. Ah, mira qué detallista que eres. Oh. Se rompió. ¿Qué pasó acá? Ya lo dije, ¿qué va? Detalles no. Detalles no. Y los pedacitos de vidrio se dispersaron por todas partes. Chao, este segmento se va. Creo que podemos reducirlo más. Creo que sí podemos. ¿Ah? Vamos, vamos. A ver, vamos. Estamos aplicando supresión y selección. Pero Igor, y muy bien, ha aplicado construcción. Ya de frente lo parafraseó ya. ¿Qué pasó? María estaba jugando con su pelota y esta pegó en una de las ventanas y se rompió. Pero utilizando el resumen que ha hecho Igor, muy bien el maestro Igor, la pregunta sería pues, ¿qué eliminamos? Elimino detalles. Bueno, como el texto es bien corto, tengo que llegar a este extremo de eliminar muchos detalles, ¿no? Que describen. ¿Qué más? ¿Me interesa esto? ¿En el jardín de la casa? ¿Qué opinan, maestros? No. No es importante y hay que cuidar la extensión del resaltado en función a todo el párrafo. Ya. María estaba jugando con su pelota. Lo circunstancial y condicional también, pues, ¿no? Y todos los circunstanciales y los elementos extraoracionales se eliminan. O sea que eso también se va. ¡Fua! Ya está. Mira cómo quedó, ¿ah? Y se parece a lo que Igor ha escrito. María estaba jugando con su pelota. Comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa. Uy, está fácil, mira. Solamente queda pedacito nomás para resaltar o eliminar. Ay, María está... El vidrio se rompió. Ya está, pues. Estaba acá arriba, mira. Igor ya lo había escrito ya. Ah, el vidrio se rompió, punto. De repente, chao. La pelota pegó en una de las ventanas. Pero ¿cuál es la principal consecuencia? ¿Se acuerdan que hemos visto acciones finales y acciones de proceso? Que se rompió. Punto, se rompió. O sea, ¿cómo la mamá puede resumir? Oye, ¿por qué estás molesta, vecina? Ay, es que mi hija estaba jugando con la pelota y rompió el vidrio de la ventana. ¿No? ¿Ya ves? Ahí está. ¿Y en qué nos hemos basado? Personaje, y que el personaje haga las principales acciones. Se acabó. Vamos acá, vamos de nuevo con María. Acá van a tener otro detalle. Vamos, ¿qué resaltamos acá? Personajes, María, Pedro, Juanito. Ya está, María, Pedro y Juanito. ¿Y qué más? La directora. La directora, muy bien. Y sí, la directora, a diferencia de en el texto anterior, que la mamá, acá la directora sí hace algo. O sea que sí es personaje. Muy bien. Uy, alguien me envió informe de nombramiento. Le voy a mandar mi afiche. A ver. A ver. Fácil pues, si tienen sus personajes, fíjense qué acción hacen cada uno y lo resaltamos. ¿Sí se puede,
Sí, maestro, pero ahí está María rebotaba, Pedro jugaba, Juanito construía. Entonces, podemos utilizar, jugaban o se divertían, como dice arriba. Maestra, ahí está, ya se dio cuenta de la limitación. ¡Qué bien, maestra! Ya, le voy a soplar algo, ¿ah? La maestra se dio cuenta. Y acá vamos a resaltar lo más importante y no es suficiente. Y vamos a utilizar acá la generalización. El maestro Igor utilizó anteriormente en el texto 1, no la generalización, utilizó la construcción. ¡Pum! Reemplazas en función ¿a qué? A la acción final, al hecho final. ¿Ya? Ahora, la generalización, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? O yo les hago acordar. La generalización utilizaba Perónimos. Perónimos. Ya, ahí está. Eso vamos a usar hoy día. En esta ocasión, ¿ya? Muy bien, resaltemos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Escucho. Jugar, profesor. Uno que englobe todas esas actividades, jugar, pues. Ya, ahora sí, pero si digo acá, mira, María, jugaban. Pedro y Juanito jugaban. Ya está. Pero como que hay muchos nombres, ¿ah? ¿Cómo puedes reemplazar a María, Pedro y Juanito? Los niños. Los niños jugaban. Ahí está, ahora sí, ¿ves? Los niños, los estudiantes, los alumnos. No hay problema, pero ya estás reemplazando a María, Pedro y Juanito. ¿Y por qué dicen alumnos o estudiantes? Porque como están en un jardín, pero es un jardín que tiene una directora, eso quiere decir que no es un jardín botánico, es un kinder, ¿no? Educación inicial, ya. Los alumnos jugaban. ¿Y qué pasó? Llegó la directora y la fiesta. Llegó la directora. Porque si pongo otra vuelta ahí, ya no, ¿no? Una consulta. Dice, y se encargó de aguardarles la fiesta. Y se encargó de decomisarles. Y la directora. Todo esto. Los juguetes. Muy bien. Eso te faltó entonces al inicio, ¿no? Juguetes engloba todo eso. Los alumnos jugaban y llegó la directora para los juguetes. Acá han juntado dos estrategias, han hecho la generalización. Exacto. ¿Qué han utilizado exactamente ustedes como generalización? Han utilizado niños o estudiantes, han utilizado juguetes, no, jugaban, el verbo, y también juguetes. ¿Ven? Cuando ven que el resaltado es demasiado, acostúmbrense a parafrasear, acostúmbrense a escribir abajo, al costado. Muy bien, ¿ah? Ahora, encuentren su personaje principal acá. Vamos, ¿van a poder o no? Ahora. Es cortito pero venenoso, vamos. Niños. Ya. Bien, bien jugado, ¿ah? Pero llevábamos y dice los niños. Nosotros, llevábamos nosotros. Nosotros. ¿Para quiénes somos nosotros? ¿Los profesores? No, ahí serían los niños. Pero si dice llevábamos y dice nosotros, los niños, la familia será. Pues. Ahora sí, ya se dio cuenta. Muy bien, nosotros vamos a ponerle igual familia. Y ahora sí, nosotros somos una familia, ya. Como el verbo principal, ¿no? Exacto, por el verbo principal, pues. Ya veía, se dio cuenta mi estrategia. Más bien, tu método me parece bacán, porque yo llegaba solamente a ver las oraciones principales, ¿no? O por los verbos principales, o porque son coordinadas, pero he visto que tú puedes descartar con facilidad, incluso entre oraciones principales, y eso me parece chévere. Más bien, gracias, ¿ah? Gracias por eso. No, está bien, siempre mejorando. Gracias, Yaret, me sonrojo. Ya, vamos, ¿qué más eliminamos? ¿Qué más resaltamos? Hay un conector, pero, ¿no?
Ahora mira, el día señalado para la partida está entre comas. Si lo eliminamos, ¿procede o no procede? Incisos, utiliza mi técnica de incisos. Si lo eliminamos, ¿cambia o no cambia el sentido? Uy. Vamos. Eliminamos el día, eliminamos. Chao, inciso. ¿Por qué? Porque eres un inciso y tú te vas. Ya. ¿Qué más? Ajá. Llevamos 3 meses planificando el viaje. O sea, las vacaciones se suspendieron. Ya, a ver, si la maestra llegó a parafrasear, eso quiere decir que ustedes ya han hecho mentalmente un proceso de descarte de información, ¿ah? Maestra, ¿puede volver a repetir qué es lo que dijo? A ver. Que las vacaciones se suspendieron. Las vacaciones se suspendieron. Porque los niños se suspendieron porque amanecieron los niños se enfermaron. Muy bien, esto es. Pero ¿cómo yo resalto el texto? ¿Cómo yo lo evidencio? Es que nosotros ya estamos haciendo el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Yo leo, entiendo y parafraseo. Pero se están olvidando de hacer este ejercicio que es muy bueno y que les va a servir para la casuística, que les va a servir para las alternativas, que es seleccionar lo más importante, seleccionar palabras clave. A ver, llevábamos 3 meses planificando el viaje, ya, ese ahí, ya planificado el viaje, ya está. Pero, hospital. La habitación de los niños amaneció como un hospital. Ahora, ¿eso por qué? Porque tengo que poner esto para poder interpretarlo como se enfermaron. Claro. Ya está. Nada más. Ahora, todo esto ya no me interesa. Bueno, esto está entre una coma, es un elemento extraoracional. Chao, te vas. Ahora, ¿será importante que yo ponga, será el siguiente verano? Esto sí puede eliminar, ¿no? Todo estaba listo para la aventura familiar. Ya. Ya, sí, mira, si se va, no altera. Llevábamos planificando el viaje, pero la habitación de los niños amaneció como un hospital. Será el siguiente verano. Ah, ya. Con esto yo determino que no se canceló, sino se suspendió. Ajá. ¿No? Porque si yo pongo se canceló, pero esto me está contradiciendo. A ver, maestro, ¿qué va a suceder? ¿Qué opinan? ¿Se puede reducir más o no? A ver, mira, estoy eliminando. Ya está. Ahora, cuando me preguntan, ¿y qué hacemos con el conector? Tú puedes poner un conector, bueno, tú puedes usar el conector, siempre y cuando te permita unir efectivamente lo que has resaltado. Llevábamos planificando el viaje, pero la habitación de los niños amaneció como un hospital, que se interpreta como los niños se enfermaron. Será el siguiente verano. ¿Qué tal? ¿Y qué es lo que resaltamos entonces? Personajes principales, a pesar que están tácitos, y acciones principales. Muy bien, muy bien. Oye, creo que este video me está gustando y lo voy a mandar a YouTube. Vamos. Uno más. Encuentren su personaje principal. Yo les espero media hora porque no lo van a encontrar tan fácilmente. A ver. A menos que me digas que el personaje principal es la fiesta. No, será la quinceañera. Ya, busca la quinceañera, yo te espero acá. Vamos. Por eso lo puse después de los demás ya. Habían agarrado confianza con su personaje principal. Toma, personaje principal. Padre, personaje principal. El padre. Ya, la maestra ya hizo una lectura global y identificó su personaje. Pero ahora falta la parte de eliminar. O sea, escoger lo más importante y eliminar. Porque yo veo acá muchas líneas, a menos que me digan que no se resalta por algo, ¿no? A ver. Ahí la acción principal sería el padre de la quinceañera salió detenido. Ya está, salió detenido en Marroquín en su casa, ya, ahí nada más, ¿no? Esto ya serían detalles, ¿no, maestra? ¿Qué opina? Sí, y está con comas, sí. ¿no? Yo no he puesto la coma. Eso no es necesario. Mucho detalle. Ya, chao, te vas. Pero maestra, ¿qué ha pasado? Se ha ido de frente al final. ¿Y el inicio?
de repente ahí ayuda el conector sin embargo, porque como aparece justamente en esa posición, hace que todo lo anterior pierda cierta relevancia para la narración. Exacto, muy bien. Los conectores nos ayudan. Por eso es importante hablar de los conectores. Si te has dado cuenta, Yaret, en mi clase de textos narrativos, yo no hice mucha teoría sobre este tipo de narrador, o sea, muchos elementos, ¿no? que se suele enseñar, pero sí me detuve en conectores. Conector de consecuencia, conector de posición. Tú utilizaste el conector ya, sin embargo. Ahora, algo pasó el mismo sábado, no me interesa. ¿Por qué? Está entre detalles. Ah, no. Está entre comas y se puede eliminar. Está entre comas, sí. Por lo tanto, es un inciso, Resaltamos, Ajá. resaltamos la gran fiesta de 15 años. ¡École! Ahí está el personaje. No es el personaje, sino que todo estaba listo para la fiesta de 15 años. Mira. Sin embargo, y ahí viene el aporte de Yaret, sin embargo, ahora sí, pues, vamos, 10 horas antes del fiestón, y hay 2 puntos y acá, vamos. Pero maestros, se están olvidando todo esto. Acá esto empieza con D. Todo esto, ¿qué son? Son detalles. Detalles. ¿Y qué pasa con los detalles? No se toman. De golpe. Y los detalles no cuentan. Ajá, que el más grande, que era numerosa, que quedaron hablando por mucho tiempo. No avanza la historia. Y ahora sí, vamos, ¿qué hacemos con esto? Decidamos. ¿O va todo? Todo estaba listo para... 10 horas antes del fiestón creo que se puede resaltar y lo demás puede eliminarse, ¿no? A ver, mira. Todo estaba listo para la gran fiesta de 15 años. 10 horas antes del fiestón, el padre de la quinceañera salía detenido en Marruecos de su casa. Y si eliminamos esto, no altera el sentido, no hay mucho problema. Más bien era detalle que sea por televisión, ¿sí o no? Y esto es lo más importante porque así sabemos que la fiesta de 15 años, oye, acá no tenemos ningún elemento de si se pospuso o se canceló. Ahí se canceló. No, ahí se canceló. La fiesta de 15 años no se dio. No se hizo, no se realizó, ¿no? Ya, eso sí, no se realizó. De que lo suspendieron o lo cancelaron, no sé, hay que hablar con los papás, ¿no? Bueno, con la mamá que está libre, ¿no? Hay que llamar, hay que whatsappearla. Muy bien, maestro, ¿ve? ¿Se han dado cuenta de la importancia? Detalles, chao. Incisos, chao. Y tengo que buscar mi personaje principal, aunque esté escondido, ¿sí o no? Muy bien. Vamos, rapidísimo esto. Ya agarraron práctica ya. A ver, acá, vamos. Ya tienen sus personajes, ¿ah? O sea, no entiendo por qué tanto silencio. Ahí están sus personajes ya. Solamente fíjense en las acciones principales que hacen los personajes. A ver. Vamos, maestro, vamos. ¿Qué pasó? A partir del desenlace se puede ir construyendo, ¿no? Hacia dónde llega la narración. Ya, se dieron cuenta del error, ¿no? Claro. A ver, ¿dónde está? Habían usado almidón en lugar de harina. Es un texto irónico, ¿no? Entonces los detalles anteriores también como que, o sea, ayudan a entender el chiste, pero
pero como que no aporta mucho para ese desenlace, ¿no? Por eso de repente un poco nos perdemos. Pero, por ejemplo, por ese lado se puede eliminar el diálogo, ¿no? Ya. Son magdalenas de chicle. Es una broma. Dijo entonces, esto está entre rayas. ¿No? Pero... Es un inciso. Es un inciso. Ahora, el que diga que son magdalenas de chicle, como dijiste que era un chiste, un comentario, pero no avanza la historia. Claro. O no se llega a saber qué pasó. Entonces, chao. Muy bien, el diálogo se eliminó. ¿Qué más? Y dime, ¿será importante esto que ni siquiera el perro de Laura, bueno, acá hay un inciso en primer lugar. Ya. ¿Será importante que ni siquiera el perro de Laura fue capaz de tragarse? ¿Será importante? No. No tiene nada que ver. No mucha relevancia, profesor. Porque no tiene nada que ver con nadie, Laura. Muy bien. Chau, chau. Ahí está. Maestro, ¿podemos resaltar? ¿Se reunieron en casa de Laura? ¿Se reunieron? ¿Un sábado se reunieron? Ya, porque si no, no sabemos nada más de nadie, Laura, ¿sí o no? Porque es el escenario también, profesor. Es el escenario. Ajá, no, más que el escenario, pero ¿para qué? Para hacer magdalenas. Porque si no, si es que muy buen aporte, maestra Judith. ¿Por qué? Porque si no tenemos este dato, ¿por qué tenemos que decir que habíamos usado almidón en lugar de harina? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ahora sí, ¿sí o no? Progresión narrativa. Ya. Nadie y Laura, un sábado se reunieron en casa de Laura para hacer magdalenas. Ya está. Llegó la madre. Podría ser madre. Ya. Por eso es importante el pero, creo, ahí, ¿no? También. Ya te has dado cuenta que el pero y el sin embargo te han salvado este día, ¿no? Te han ayudado mucho, ¿no? La verdad es que sí. A ver, los conectores, Yaret, es una pista importante. No te digo que sea lo máximo, pero es una herramienta muy útil, ¿ah? Muy bien, por descubrimiento. Pero, después de pasar toda la tarde, no, ¿qué tal acá? Pero, Yaret, solo consiguieron unas bolas corriosas. ¿Qué tal? Correcto. ¿Ya? Ya que habíamos usado en lugar de harina. Ahí sí. Ahora sí, ¿ves? Muy bien. A ver, Nadia y Laura se reunieron en casa de Laura para hacer magdalenas, pero solo consiguieron unas bolas corriosas. Creo que lo que dijo el maestro Igor es cierto, ¿ah? Bueno, Igor, has vuelto a estar estás en AM, FM, porque no se escucha nada. A ver, ¿se dieron cuenta del error? Ahí está. Yo creo que acá tenemos que hacer una operación, una cirugía. Creo que se echaron a reír ya es un aspecto de detalle. Y ahora sí, vamos acá. ¿Qué resaltamos acá? O ya se quieren desanimar, como ya tenemos todo sintetizado, resalto todo esto. Normal, ¿ah? Pero podemos hacer Me fijo en la subordinada, por ejemplo. Exacto. Cuando llegó la madre y les dijo, entonces esto se subordina al se dieron cuenta del error, ¿no? Que es principal, ¿no? ¿Y qué tal si lo resaltamos, Yaret? Y dice, se dieron cuenta del error. Habían usado almidón en lugar de harina. Yaret, has dado con una estrategia muy buena, que es utilizar la subordinación con el que es más el más común, ¿no? Muy bien. Ya, pero con cuándo también, con ese cuándo también. De vez en cuando, ¿no? O sea, tanteando. Pero date cuenta, o sea, si acá va a suceder algo, Yaret, te doy un truco. O sea, si tú vas viendo que una estrategia te funciona para la mayoría de textos, como que ya se plantea como una estrategia general. Entonces, lo de la subordinación, yo también me había dado cuenta. Pero acá es determinante, ¿ah? Acá sí es determinante. Se dieron cuenta que habían usado almidón en lugar de harina. Profesor y la madre, porque de repente eso quiere decirnos Igor, ¿no? En AM/FM. Pero el detalle está en que vamos con la acción final, pues. Esto es la causa. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que se dieron cuenta que habían usado almidón en lugar de harina. Acciones finales. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el resumen? Nadia y Laura se reunieron en casa de Laura para hacer magdalenas, pero solo consiguieron unas bolsas corriosas. Se dieron cuenta del error, que habían usado almidón en lugar de harina. ¿Qué tal? Sí, bien. Incisos, progresión narrativa.
personajes principales, hechos principales. ¿Ves? Todo entra ahí. Como quien cocina magdalenas de chicle. Muy bien, vamos. El último. No, el penúltimo. Los personajes serían el pobre y el rico. Ah, muy bien, ¿ah? El hombre más rico, ¿no? Ya. Tentativamente, ¿no? Porque ¿dónde dice el rico? Tentativamente me quedo con esto nomás, ¿no? El hombre más rico, ya. Ajá. Maestro, ¿podríamos resaltar un hombre fue a pedir limosna? Ya, un hombre fue a pedir limosna en la casa del hombre más rico. Perfecto. Es como lo que habían marcado al inicio, ¿no? En el texto anterior. Tener un hecho inicial. Si no sucede esto, no sucede lo demás. Muy bien, ¿ah? ¿Podría resaltarse, no vio criado alguno ni ningún tipo de manjar? Ya, sí. Pero nos quedamos con el personaje, ¿no? El pobre hombre no vio criado alguno ni ningún tipo de manjar. ¿Ya? ¿No hay ahí inciso, profesor? Sí, el detalle está, maestra, que yo me estoy dando cuenta acá que, bueno, no lo he tipeado, no es mi cuento, ¿ah? Esto lo he sacado de un libro de sexto de primaria, de editorial española. Yo creo que esta coma no va, mira, el pobre hombre no vio criado alguno, ni ningún tipo de manjar. Esta coma no, considero que no debería ir, pero sí confunde como inciso, ¿no? Pero si le aplicas la regla, sí cambia, mira, el pobre hombre, ni ningún tipo de manjar. O sea, no... También cambia el sentido, profesor. Sí, cambia el sentido. Esta coma, incluso que esta coma yo no la pondría. No se separa el sujeto. Sí. Elimínala, profesor, porque... Sí, porque no, pues PDF. Te escucho, Yaret, dime, Yaret, te escucho. Que no Error de tipeo. No se debe separar el sujeto del predicado con coma criminal. Coma criminal, sí, por eso, coma criminal. Y confunde, ¿ah? Sí. Voy a modificar el PPT. No había tenido un grupo tan bueno desde hace mucho tiempo como para mejorar el material, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Este video sí lo subo a internet. Pero, profesor, debe de considerar también lo que la intención del que escribió el texto. De repente, si usted le quita la coma, bueno, la coma criminal obviamente no va por regla, pero es lo que le llaman, ¿no? Pero si de repente usted le quita la coma al autor, no le saldría la forma de cómo lo quiere expresar.
Interesante. Considérelo, ¿no? Como premio voy a ver, ¿en qué grupo están? Están en el grupo de lunes, miércoles y jueves, ¿no? Para subir estoy tan contento con esta clase que voy a subir un libro de comprensión lectora donde están estas lecturas y tienen preguntas de comprensión lectora y sus claves. ¿Ya? A ver, mientras van leyendo voy pasándolo, ¿ya? Me ha gustado mucho esta clase. Y sí, tienes mucha razón, maestro Igora, con tu reflexión, ¿no? Por eso yo también quiero que veas el texto. Me gustaría. Y tú también, Yaret. ...2007, evaluación de la comprensión lectora, pruebas ACL. ¿Cuánto pesa? 5 megas. Listo, ahí va. Lo voy a repartir a todos los grupos, ¿ah? Hoy día me ha gustado mucho esta clase. Vamos, maestros, para terminar con broche y oro. Resaltemos. ¿Qué ha pasado? Creo que los diálogos los han apantallado, ¿no? Porque todos son diálogos acá. Bueno, es un inicio de narrativo y ahí todo es narración. No, todo es diálogo, diré. Ahora sí voy a... Eso es lo que está pasando, creo, ¿ah? Creo que están en ese proceso de seleccionar los diálogos. Listo, ya lo compartía. En mérito a que este grupo ha sido muy bueno. Un pobre fue a pedir limosna a la casa del hombre más rico, ¿no? Este lo vio y dijo: criados, traednos algo para comer. El pobre hombre no vio criado alguno ni ningún tipo de manjar. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Les parece importante? Pobre hombre, podrías morirte de hambre. ¿Les parece importante o no? No mucha relevancia porque, como, a ver, es un detalle, profesor. Ahora, la pregunta, ¿no has comido nada en todo el día? Pero esa pregunta no tenía la función de que se responda, ¿no? Al final, la principal acción que hace en este diálogo, ¿cuál es? Decir a los criados que traigan algo de comer, ¿sí o no? ¿Qué les parece? Me preocupa que estén callados. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este grupo? Estaba tan bien, está muy callado. El texto nos está conflictuando, profesor, y eso es bueno. Sí, pero no tan bueno porque ya faltan 5 minutos. Profesor, creo que con lo que ha subrayado, con lo que ha resaltado, creo que ya se sobreentiende ya yo ya podría resumir el... Ya, sí, vamos. Lo que decir. Vamos, dilo. Me refiero a que un pobre hombre fue a pedir limosna a la casa del hombre más rico de la ciudad, ¿no? Ya. Este lo vio y dijo: criados, traednos algo para comer. Ajá. El pobre hombre no vio criado alguno, ni ningún tipo de manjar. Ya está. Ya está ahí ya. ¿Y ahora? Date cuenta de la intención final, ¿ah? Porque al final el mismo pobre hombre dice: hoy sí está rico, ¿ah? Entonces por ahí creo que va el asunto, ¿ah? Podría resaltar: gracias, Señor, estoy agradecido de su generosa hospitalidad. Ya. Todo eso son una serie de acciones, ¿no? Ya. Estoy agradecido de su generosa hospitalidad. Come, hombre. Ya, voy a subrayarlo, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que acá es muy importante la respuesta del pobre porque le da un giro final, ¿sí o no? Yo no puedo dejar sin resaltar algo acá. ¿Qué pasó con el maestro Yared y el maestro Igor? ¡Vamos! Yo he tenido que intervenir acá. No me hagan intervenir acá, cuando sean las 6. Faltan 3 minutos.
se acomoda a la compañía, prefiere la compañía que el hambre porque total siempre está con hambre, perdón, el pobre. ¿Qué te parece este pan? No he comido, ay, acá se mete el grabador, no he comido en toda mi vida un pan tan blanco y sabroso. Yo resalto eso, ¿para qué? Para demostrar que le está siguiendo el juego, ¿no? Por así decirlo, ¿no, Yaret? Sí, pues, ¿no? Porque pareciera que simplemente se acomoda, es suerte, ¿no? Ajá. Ahora viene la pregunta, mira, ya tenemos esto, ¿no? Un pobre fue a pedir limosna a la casa del hombre más rico. Este lo vio y dijo, criados, tráenos algo para comer. El pobre hombre no vio criado alguno en ningún tipo de manjar. Ya, ahora, pues, y al final, ¿qué te parece este pan? No he comido en toda mi vida un pan tan blanco y sabroso. Ah, le sigue el juego. Pero vamos, ¿qué hacemos con estos dos? ¿Qué hacemos con estos dos? Con esos 2 minutos que nos faltan, vamos. Elimina, porque es irónico para los dos. Hay que eliminarlo. Claro, por eso, muy bien. ¿Te das cuenta? Ya, no vio nada. Hasta acá hay un quiebre. El hombre rico, pero no puedes resaltar hombre rico porque a partir de acá ya son puros diálogos y no tienes ninguna pista más. Bueno, el hombre rico dice, ¿qué te parece este pan? Y el hombre pobre, no he comido en toda mi vida un pan tan blanco y sabroso. ¿Qué tal, maestros y maestras? Este es el reto de poder establecer qué es lo más importante y qué es lo menos importante en un texto. Y que la mayoría de libros, ¿qué te dice? Te resalta lo más importante, pero nunca se ponen a reflexionar sobre qué es lo importante y qué no. La estrategia de las macroreglas que se ha venido trabajando en función también a otras estrategias textuales son incisos, progresión temática, supresión y selección. ¿Ven? Este es el curso para comprender textos. Muy bien, maestra, 5:59. ¿Qué les pareció? ¡Que viva Van Dijk! Que viva Van Dijk, ¿no? Que viva el que creó este marco teórico para hacer esa regla, ¿no? Theo Van Dijk y Walter Kinch. Te doy el dato, Yaret. Más que Theo Van Dijk, el que desarrolló más esto fue Walter Kinch, por si acaso. Te paso el libro. Pero está en inglés. Sería genial. Y hay un libro de Theo Van Dijk que se llama Macroestructuras. Ese libro pocos lo tienen. El problema está que está en inglés. Una consulta, ya que estamos en esto, Giancarlo, porque tú nos vas a enseñar sobre este texto argumentativo también. A mí me interesa en particular eso, el texto argumentativo. Ahí también has identificado macroreglas, estructuras. Sí, será motivo para compartir de repente. Yo también tengo compartir y para que participes de la clase. Chévere, gracias. Muy bien, maestro. Vamos. 6 en punto. Muy bien. Ya ves. Ahora sí. Nos vamos. Dejé de compartir y nos vemos hasta la siguiente clase. Nos vemos, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Cuídate. Gracias a ustedes. Qué buena clase. Me ha gustado.